Hola, buenas noches. Es un placer estar nuevamente con ustedes y en este caso para hablar de un aspecto nada más de la obra de Edgar Allan Poe, sobre todo en torno a lo que hemos denominado polémica en torno a la obra de Edgar Allan Poe. El escritor norteamericano, pero de profunda afiliación británica. Definitivamente él nace en Estados Unidos, pero su pensamiento sigue siendo de una manera constantemente europeo, y esas tradiciones británicas que presencialmente no tuvo, las reúne a través sobre todo de la figura de su madre, quien fuera para él no muy importante porque era muy pequeñito cuando la mamá murió, pero sí representativa dentro del ámbito que nos interesa a nosotros marcar. Podremos observar algunos aspectos de la obra de Poe, que es lo que quisiera mostrarles. En primer lugar, lo primero que me interesa marcar es que Edgar Allan Poe nació en 1809 y murió en 1849. En cuanto a referentes familiares, bueno, en primer lugar, antes de los referentes familiares, indicar que su vida fue muy breve, apenas 40 años, en los cuales vivió una vida convulsionada, perturbada, decadente, digamos, de alguna manera, en el sentido axiológico del término. En lo que tiene que ver con los referentes familiares, nosotros acá preguntábamos por qué Allan, por qué Poe. Evidentemente, él es Allan por el padre adoptivo y Poe por su padre, por su padre natural. De ellos hereda varias cosas, sobre todo de su padre Poe, hereda una cierta situación genética muy negativa por diferentes aspectos que en las biografías de Poe aparecen. Entre sus amores destaca Marie de Verot, su primer amor. Siempre han sido muy jóvenes sus amores, tanto ella como Virginia Clemm, pero es una niña relativamente joven, no más de 14, 15 años, con quien tuvo una relación de un año aproximadamente. Hablamos de Maudie, su tía, de manera muy especial, destaca, la mujer que estuvo muy atenta a él siempre. Cuentan las anécdotas que nunca faltan, que Paul le tenía terror a la oscuridad y que le costaba muchísimo trabajo dormirse en la noche por temor a, no sé, a fantasmas o a miedos extraterrenales, perdón, que pudieran aparecer. Y Maudie le tomaba la mano y estaba junto a él. Virginia Clemm es su esposa, una niña también. El amor por Mary de Verot duró un año más o menos, como hemos dicho, y Virginia Clemm, él la conoce, también es su parienta de él, hija de Maudie, su tía, por tanto es su sobrina, y viven una relación que para Poe fue muy representativa por el intenso amor que él sintió por esta mujer. Insistimos en que la obra de Poe ha sido sometida a polémica. En ese sentido, quiero hablar en primer lugar, de los antagonistas de su obra, de aquellos que no estaban muy de acuerdo con él y que de ninguna manera le hubieran dado el visto bueno para pertenecer al canon, al cual, por una situación obligada y por el valor de su obra, actualmente pertenece. Él es un autor de complicada caracterización y de discutible proyección. Unos lo niegan como escritor canónico y otros lo afirman rotundamente. Eso es muy importante señalarlo. Me llama mucho la atención a mí el caso de Aldous Huxley,
quien dice de él: la sustancia de Poe es refinada, su forma vulgar, como si fuese un caballero por naturaleza, desafortunadamente inclinado a un mal gusto incorregible. Fue criticado por su inclinación hacia el relato de terror. Digo que me llama mucho la atención la opinión de Huxley, puesto que es un autor de reconocida trayectoria, pero que no está de acuerdo con Poe. ¿En qué no está de acuerdo? Como lo dice acá, en ese mal gusto incorregible del autor, haciendo quizá referencia a esta inclinación que tenía Poe por el relato de terror. Además de Huxley, me llama más todavía la atención el caso de T.S. Eliot, quien opina: Poe ha hecho algunas tentativas en verso y en cierto tipo de prosa, sin realizar en ninguno de los géneros una obra perfecta. En su lírica es irresponsable en cuanto al significado de las palabras. Esto que estoy citando acá corresponde a Jordi Llobet, a la Historia de la Literatura Universal, editada por Jordi Llobet, en catalán, y el ensayo que recoge estas opiniones es de Antoni Mari, que aparece en la página 572. No estoy de acuerdo con la opinión de Huxley ni con la de Eliot, pero a mí me parece muy importante que haya libertad de expresión en este sentido. Y lo que está diciendo Eliot, Thomas S. Eliot, es que Poe no destaca, sino que hace tentativas, dice. Eso es lo peor. Los juicios son bastante contundentes en verso y en cierto tipo de prosa, sin realizar en ninguno de los géneros una obra perfecta. Me imagino que no sé qué entendía Elio por obra perfecta, pero es muy difícil. Quizá la imperfección de las obras sea una de las características principales. Insistamos en que los cuentos de Poe son idénticos a los cuentos de terror clásicos. El héroe se encuentra aislado en un viejo castillo. Sin embargo, Poe nunca describe estos lugares. Describe la angustia y la incomodidad que supone encontrarse en ellos, como lo podemos observar en la caída de la casa de Usher. Me interesa un poquito detenerme para echar un vistazo a la caída de la casa de Usher, solamente a un fragmento de la caída de la casa de Usher, en donde el narrador, en la caída de la casa de Usher, pone en juego determinados elementos que tienen que ver con el espacio, la descripción y sobre todo la descripción de ambiente. Aquí tenemos la caída de la casa de Usher, famoso cuento. Un día de otoño triste y oscuro y silencioso, dice el texto, cuando las nubes colgaban bajas y pesadas en el cielo, crucé solo a caballo una región singularmente lúgubre del país y al fin, al acercarse la sombra de la noche, me encontré a la vista de la melancólica casa Usher. No sé cómo fue, pero a la primera mirada que eché al edificio, un sentimiento de insoportable tristeza invadió mi espíritu. Digo insoportable porque no lo aliviaba ninguno de esos sentimientos semi-agradables, por ser poéticos, con los que recibe el espíritu incluso las más adustas imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. Llamo la atención de una manera muy especial en la presentación que se hace del paisaje. Es una presentación del paisaje y en especial de la casa de Usher, a donde el invitado llega para reunirse con Roderick Usher, quien fuera antiguamente un amigo y sigue siendo ahora, con quien hablarán en torno a un tema que a Usher le preocupa. En esa mansión de melancolía, obsérvese, como decía el crítico mencionado anteriormente, que la situación que está planteada tiene que ver no tanto con la descripción de la casa, que parece pasar en puntillas por la descripción de esa casa, sino por el estado de ánimo que provoca el ver la casa en el personaje que llega.
En esa mansión de melancolía, dice, sin embargo, me proponía pasar unas semanas. Bueno, ni sabe a dónde ha llegado ni lo que le espera, pero bueno, ahí está. Su propietario, Roderick Usher, había sido uno de mis mejores compañeros de juventud, pero habían transcurrido muchos años desde nuestro último encuentro. Sin embargo, acababa de recibir una carta en otra región remota del país, una carta suya, cuya misiva, por su tono desesperadamente insistente, no admitía otra respuesta que la presencia personal. La escritura denotaba señales de la agitación nerviosa, hablaba de una enfermedad física grave, de un trastorno mental que le oprimía y de un intenso deseo de verme por ser su mejor y en realidad su único amigo íntimo, con el propósito de conseguir por la animación de mi compañía algún alivio a su mal. La forma de expresar esto y sobre todo la aparente sinceridad que acompañaba su petición no me permitieron vacilar y en consecuencia obedecí inmediatamente a lo que por otra parte consideraba un requerimiento muy singular. El narrador llega a la casa de Usher, no sabe a dónde llega, llega a una casa en donde Roderick Usher está viviendo el inmenso dolor que le ocasiona la posible muerte de su hermana, Madeleine, y quiere hablar al respecto. El relato será, si lo consultan posteriormente, recomiendo de una manera muy especial el libro prologado por Cortázar sobre los cuentos completos de Poe. Y bueno, ese libro puede ser consultado y es muy importante. De todas maneras, este cuento, La caída de la casa de Usher, corresponde a los cuentos de terror. Sigamos adelante. En Poe existe lo que yo he dado en llamar la poética de la enajenación y el horror. Es cierto, la fecha un poco indica esa situación, 1809, que Poe plantea un romanticismo inicial en donde podremos observar la influencia de Lord Byron, el gran poeta inglés por excelencia, el gran poeta británico. Pero ese romanticismo inicial se ha de dar en la lírica, en la poesía lírica de Poe, que es la que ha estado sometido a la mayor crítica negativa que escritor canónico alguno haya recibido. Hablamos también de la poética satánica de la perversión. Es muy importante hablar ¿sí? de un romanticismo inicial donde se dan las características paisajísticas, temporales, lúgubres, caracterizan al romanticismo de aquella época, y la poética satánica de la perversión tiene que ver con una idea psicológica o filosófica de Poe en torno a que existe ese demonio de la perversión en cada uno de nosotros. Es, como decimos acá, un espíritu prematuramente poseído, el de Allan Poe. Poco a poco va avanzando del romanticismo inicial hacia el romanticismo oscuro, en donde en su vida personal predomina el hambre y la soledad. Él es al mismo tiempo renovador de la novela gótica. La novela gótica se había iniciado con Horace Walpole, El castillo de Otranto, publicada en 1764. Él es, de alguna manera, renovador de esta novela de Walpole, que decíamos, renovador y antecesor de los poetas malditos, al estilo de Charles Baudelaire. Hay una relación muy íntima, no tanto entre Horace Walpole y Poe, sino entre Baudelaire y Poe. Paralelamente, algo más sobre lo que llamamos la narrativa gótica, a la cual renueva Poe. Sabemos que la narrativa gótica es un subgénero literario relacionado con el terror.
El calificativo de gótica se impuso debido a que en la mayoría de las historias de terror que aparecían en el escenario se retrotraían hasta la época medieval, situando a los protagonistas bien en una mansión, bien en un castillo. Además, los pasadizos huecos, habitaciones vacías, hacían que los autores formaran las ambientaciones perfectas. De ahí surgió esa palabra. Pero no son los únicos lugares. También hay bosques, mazmorras, calles oscuras. En definitiva, todo lugar en el que el autor fuera capaz de crear una atmósfera que indujera al verdadero pavor. Esta es la renovación de la novela gótica que la vuelve más cruel, más terrible de lo que originalmente había sido. Esta aportación de Poe no puede pasarse por alto. Al mismo tiempo, Edgar Allan Poe, si hablamos de los cuentos, porque en realidad es el objetivo que perseguiremos después al analizar un cuento en particular, que es El gato negro, tenemos que en su obra, en esta obra que son los cuentos, la obra completa de los cuentos de Poe, prologados por Julio Cortázar, el escritor argentino. Aquí Cortázar, que quiere una lanza a favor de la obra de Poe, señala de una manera muy especial, divide sus cuentos. Habla de los cuentos de terror, tenemos como ejemplos el manuscrito hallado en una botella, que tuvo mucho auge en aquel momento, El gato negro, El demonio de la perversidad, El corazón delator y El entierro prematuro. En estos primeros cuentos de terror, por supuesto, el manuscrito hallado en una botella alcanzó mucho éxito en su momento y es lo que abrió de alguna forma, digámoslo exageradamente, las puertas de la fama a Edgar Allan Poe. El gato negro es un cuento que analizaremos posteriormente de una manera detallada, en donde los fantasmas del autor aparecen presentes de una forma ineludible. Y el gato negro se conecta con el demonio de la perversidad o de la perversión, como decíamos antes, que es un planteamiento de carácter filosófico de Poe y que desvela la situación que todos los hombres vivimos, ¿no? Hay algo en cada uno de nosotros que nos inclina a la perversidad. Como él, cuando le quita un ojo al primero de los gatos y luego lo ahorca sin saber exactamente por qué lo estaba haciendo, y cuando intenta matar al segundo de los gatos y en el intento fallido mata a su mujer. Los detalles son verdaderamente horrorosos, pero forman parte de esa poética de Allan Poe, heredada quizá del mismo Poe padre, como decíamos hace un momento. Después están los cuentos sobrenaturales, entre los que destacan Berenice, Ligeia, La caída de la casa de Usher, de la cual ya hemos hablado. Luego los metafísicos, El poder de las palabras y Silencio. Y entre los analíticos se encuentran Los crímenes de la calle Morgue y El escarabajo de oro. Me parece muy especial señalar que con Los crímenes de la calle Morgue se inicia los planteamientos en torno a lo que ha de ser después la novela policíaca, con las aportaciones que hará Poe en este momento a través de Dupin, que es su alter ego, que es el detective que investiga los casos y que aparecerá en Los crímenes de la calle Morgue y que aparecerá también en otros cuentos de Poe. He aquí una revisión conceptual de los cuentos de Poe que espero les haya llamado la atención y acá llegamos a nuestro fin. Muchas gracias por su atención. Buenas noches nuevamente.